Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecido, encendido y en victoria. Amén. Bueno, ¿están listos para montarse en este viaje? Amén. Pues vamos para encima, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes primero que todo una pequeña porción de la palabra. Creo que no me presenté, ¿verdad? No. No, ok. Para que el que no me conoce, mi nombre es Adrián Castro, provengo del pueblo de Moca. Vengo con mi esposa Betsaida. Muchas personas no me conocen por mi nombre, yo diría que la mayoría me conoce por mi apodo. Así que si no se recuerdan de mí cuando yo me vaya de aquí por mi nombre, se pueden recordar por mi apodo, que es algo peculiar que se hace las mujeres en el pelo. Un aparato medio extraño, ¿cómo se llama? A ver, que se ponen unos pinchos así. Dubi. Pues ya saben que si no se recuerdan por mi nombre, se pueden recordar por mi apodo. Entonces, vamos a proclamar la palabra del Señor, que está tomada del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, para todo aquel que haya traído consigo la palabra de Dios. Pueden ir al Evangelio según San Mateo, y el capítulo es el capítulo número 6. Mateo, capítulo 6. Y en ese capítulo 6 vamos a ir a los versículos a partir del 19 hasta el 24. Así que la lectura de hoy es Mateo 6, del 19 al 24. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 6, 19 al 24. Y como esto es Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo proclamamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice el Señor en su santa palabra: no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, cuanto más tenebrosas serán tus tinieblas. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Si fuéramos como ves en las homilías de las misas de semana, que a los padres no les dejan hablar más de 5 minutos, diríamos, bueno, en el último versículo se resume y nos vamos. Pero aprovechamos que el Señor nos concede esta gracia de tener este espacio para abundar un poquito sobre esto que el Señor nos acaba de traer en esta noche. Gracias al Señor, esta palabra, el Señor habla directo, no va con mucho rodeo, no va con mucha parábola. Sin embargo, nosotros de alguna manera el Señor nos manda a profundizar en la misma, porque podemos caer en un grave peligro, y es que muchas veces cuando nosotros escuchamos algo, tantas veces en vez de aprenderlo, a veces como que ya nos hacemos del oído sordo o de la vista ciega. Y entonces creo que por algo el Señor permitió que traéramos esta palabra hoy, para darnos una pequeña refrescada. Hoy, el día que hace tanta calor y necesitamos refrescarnos, pues vamos a refrescarnos espiritualmente. Amén. Así que si nosotros miramos en detenimiento, ¿verdad? Solo son 5 versículos, bueno, 5, 6, por ahí. El punto es que en los primeros 2 versículos, ¿verdad? Si comenzamos leyendo nuevamente este evangelio, vamos a ver que de alguna manera el Señor nos está invitando a que nosotros
aprendamos a creer en la providencia del Padre. Si lo miramos en detenimiento, esos primeros 2 versículos es así de sencillo, creer en la providencia del Padre. Creo que hay una frase que muchas veces utilizamos en nuestros hogares, que nosotros decimos que si nosotros nos encargamos de los asuntos de Dios, Él se encargará de los nuestros, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero nosotros lo decimos, ¿verdad? A veces dicen, Dios dice, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo, ¿verdad? No lo dice Dios, es un refrán de pueblo, pero que no es ajeno a la palabra de Dios verdaderamente, porque en realidad Dios te lo está diciendo de otra manera aquí, que nosotros nos encarguemos de sus planes y Él se va a encargar de los nuestros, claramente cuando dice que no busquemos los tesoros de la tierra, sino los del cielo. Así que Él comienza. Entonces, resumiendo esos 2 versículos, aprender a creer en la providencia del Señor, porque si nosotros verdaderamente nos encargamos de sus asuntos, Él se va a encargar de los nuestros. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando comienza hablando de esta manera? Él nos está exhortando a reconocer algo sumamente importante que a veces pareciera que se nos pasa, incluso a los mismos hijos de Dios. Y es que nosotros tenemos que reconocer que todo lo que tú y yo podamos tener, sea material, ¿verdad? En este aspecto, porque estamos en un mundo material, ¿verdad? Pues de nada nos va a servir el día que tú y yo vayamos a la presencia del Señor. Así de fácil. No sé si quienes aquí conocen a Padre Caro. Padre Caro estuvo en Moca unos cuantos años. Padre Caro siempre nos decía algo bien importante. Decía, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer una vuelta por el cementerio, decía siempre él, y miren a ver si usted identifica ahí cuál es el rico, cuál es el pobre, cuál es el que tenía la casa de 3 pisos, cuál era el que vivía en una chocita, cuál era el que tenía el carro último modelo. Él decía, no van a reconocer porque ahí tú no te llevas nada. Los millones que pudiste haber guardado, las posesiones que pudiste tener, ahí no te vas a llevar nada. Incluso el mismo Señor, hay un pasaje de la Biblia que dice sobre esta persona que tenía muchos graneros y estaba podrido de chavo, como decimos por ahí en el campo, y que él decía, ahora voy a romper los graneros para hacerlos más grandes y me echaré hacia atrás y diré, hombre, disfruta que tienes ahí. ¿Qué pasó? La misma palabra nos dice que el ángel del Señor le dijo, hombre necio, esta noche reclamarán tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Muchas veces nosotros necesitamos que el Señor nos amaquee de esa manera, para que reconozcamos que no podemos caer en ese error de que de nosotros estar simplemente buscando las cosas de este mundo. Por eso es que después de esos 2 versículos que viene el Señor y nos dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es claro y preciso, Él no dice mucha palabrería. ¿Por qué nuestro Señor les dice que donde esté su tesoro, ahí estará su corazón? Recordemos en el contexto histórico que vivió nuestro Señor Jesucristo, Él era judío. Y para los judíos, cuando se hablaba del corazón, se estaba hablando del lugar donde se toman en cuenta todas las decisiones, el lugar donde verdaderamente tú juzgabas. Incluso dice, cuando habla de que Dios juzga los corazones, hasta el punto, imagínense, es el lugar donde se juzga y se toman decisiones. Entonces, a ese nivel de importancia era esa frase que Cristo les estaba diciendo a ellos en ese contexto histórico: donde esté tu corazón, ¿verdad? Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque claramente te está dejando saber hacia qué lado de la balanza te estás inclinando. Y entonces, cuando nuestro Señor les está diciendo esas palabras a ellos, que creo que 2000 años después nos lo está diciendo a nosotros también, nos deja saber entonces, en el aspecto de las posesiones materiales, que no somos tú y yo los que las poseemos, sino que llega un punto que son esas cosas materiales las que nos poseen a ti y a mí. Suena extraño, ¿verdad? Pero cuando tú y yo miramos en profundidad lo que habla el Señor, más la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad consumerista, una sociedad que lamentablemente tú vienes, fuiste a la venta al madrugado para comprarte un televisor que no necesitabas. No sé, ¿verdad?, cuántos aquí van por el Quinter o por el televisor, pero siempre que viene a la venta al madrugado, vienen, yo no sé cuál es la cosa, que tienen que buscar el televisor que no quepa aquí. Y entonces si yo compré el de 50, el vecino viene y ve la caja de 50 y ve se busca la de 70. Y el de al frente ve la de 70 y se busca la de 80. Y si no, juntan 2 televisores, pero nadie se quiere quedar atrás. Lamentablemente es así. Y vemos, vuelvo y repito, que el Señor nos está dejando saber que lamentablemente no soy yo el que posee las cosas, sino que termina poseyéndome a mí.
Y eso es un problema grave, porque se nos olvida la importancia de cómo comienza la lectura, aplicarla a nuestro diario vivir, que no podemos estar juntando tesoros aquí en la tierra, porque a la corta que a la larga todo eso es pasajero, todo eso perecerá, igual que nuestro cuerpo, pero nuestra alma, que es eterna, ahí entonces, por eso es que tenemos que cultivar esos bienes espirituales que son los del reino de los cielos, porque ahí no hay nada que lo pueda corromper, ahí no hay nada que pueda acabar con ello, porque es eterno, así como el Señor es eterno. Entonces, aquí es donde está el punto de nosotros entender que muchas veces, por nosotros estar detrás de las posesiones materiales, estas son las que dictan mi estilo de vida. Y a veces se nos pasa ese detalle. Las cosas materiales muchas veces son las que dictan el estilo de nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar si verdaderamente yo me voy a apegar a lo material, ¿verdad? A aquello que dicta el mundo, porque es una realidad. Hoy día tú prendes la televisión, el Día de Padres, que recientemente no es tan famoso como el de las madres, pero si damos un poquito más para atrás, cuando viene el Día de las Madres, no, porque mamá merece lo mejor. Y ahí olvídate que había que comprarle el mundo, y te ponían de fondo, madrecita de la... Y no, todo el mundo olvídate. Había que comprarle lo que fuera mamá, aunque después no la fueses a ver el resto del año. ¿Cierto o falso? Madres, levánteme la mano si estoy mintiendo, ¿verdad? Mi gente, es así. Entonces viene San Valentín, el amor es el sentimiento más bello. Hazla sentir como la prioridad. Y olvídate, le gastaste 800 pesos en algo que nunca va a usar, pero le compraste la Pandorita. Y por ahí siguen. Entonces siguen por ahí, y cuando tú vienes a ver, entre vacilón y vacilón, lamentablemente nuestro estilo de vida es un estilo consumerista, de despilfarrar, de buscar cosas que no necesitamos, que solamente llenan un momento de satisfacción y alegría, y yo diría de egocentrismo, porque lamentablemente lo que buscamos es como que yo lo quiero y yo lo voy a tener, y ya está, lo dejamos ahí. No buscamos si verdaderamente lo necesito, si verdaderamente eso me va a hacer un boquete en el bolsillo, que después voy a tener una deuda ahí que me va a dejar de 3 días. Entonces no estamos analizando el estilo de vida que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Que entonces, vuelvo y digo, ¿estamos haciendo lo que dicta el mundo o nos estamos aferrando a lo espiritual? En base a lo que nosotros decidamos, entonces, como tú y yo vamos a vivir, si es conforme a la voluntad del mundo o conforme a la voluntad de Dios. Y vemos, cuando retomamos lo que es la palabra que ha sido proclamada esta noche, que Cristo es claro y preciso. Él nos dice de entrada que no podemos vivir buscando las cosas materiales. Y cuando nosotros miramos en detalle, es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque la Biblia, si nosotros miramos desde el Antiguo Pacto hasta los tiempos de Jesucristo, que no son la excepción, Dios siempre está guerreando contra los dioses paganos, contra los falsos dioses. Desde el Éxodo, que le decía, no irás tras los otros dioses, no harás dioses falsos. Cuando dice no te harás imágenes, sabemos que es de los dioses paganos, ¿verdad? Y así sucesivamente Dios siempre estaba condenando a los dioses paganos. Pues hoy, en esta lectura, no es la excepción. Hoy se está condenando un Dios también, que aunque no se menciona el nombre ahí, aquellos que han estudiado saben que cuando se condena, cuando Cristo dice que no puedes estar siguiendo atrás del dinero, ahí es el Dios pagano que Él está señalando. Y tiene un nombre un poquito extraño, que espero que no se asombren cuando lo digan, pero si ustedes buscan, se van a percatar que ese es el nombre de ese Dios pagano, que se llama Mamón. Yo sé que a veces por ahí usan esa palabra de manera despectiva, pero ese nombre de Mamón es una palabra aramea que significa Dios de la avaricia, y la avaricia sabemos que es uno de los pecados capitales, que se vence como dando lo que tenemos a los pobres, que muchas veces ponemos de excusa que es que estamos más apretados que la economía de Puerto Rico, pero sabemos que es una realidad. La avaricia se vence así, desprendiéndonos de lo que tenemos para darle al que no tiene, o al que tiene menos, ¿verdad? Entonces, eso también en Egipto era el Dios ¿de qué? Del dinero, de las apuestas, de los negocios. Cuando ustedes miran entonces en las fuentes y ven que para los egipcios era el Dios de los negocios, de las apuestas, del dinero, y en el origen de la palabra, que es un Dios de avaricia, pues es claro que aquí el Señor está haciendo una condenación directa a un Dios pagano y en consecuencia a un demonio, que el Señor lo reprenda.
Por eso, como dice en el campo, o estás con Dios o estás con el diablo, Señor los reprenda. Así de sencillo, o estás con Dios o estás con el diablo, que el Señor los reprenda. Y es por eso que en base a esto que estamos exponiendo hasta el momento de la lectura que ha sido proclamada, que en esta noche yo te quiero hacer una pregunta y quiero que la internalices durante el resto del tema y durante el resto de la noche. ¿Dónde está tu corazón? Porque ese es el título que vamos a estar hablando hoy. ¿Dónde está tu corazón? Yo también me lo tengo que preguntar en esta noche. ¿Dónde está mi corazón? ¿Verdaderamente mi corazón está en las cosas del mundo o en las cosas del cielo? Aquí no venimos hoy, ¿verdad?, a darnos puños en el pecho, ¿no?, a ser los más espirituales. Tenemos que verdaderamente confrontarnos con la palabra de Dios esta noche y analizar cómo está mi vida a la luz de Cristo. Porque muchas veces se nos pasa, como dije ahorita, con las cosas más tontas. No necesariamente con los ejemplos que yo puse ahorita, que si voy y meto un tarjetazo de 5,000, no. A veces con las cosas más tontas. Nos apegamos tanto a las cosas del mundo que se nos olvida que lo más importante es lo espiritual. Y nos dejamos llevar por todas estas frases, por tantos clichés, por todos estos motivadores o coaching que aparecen hoy día. La gente ve a un Daniel Javid, porque tú mereces lo mejor, tú eres un ganador, un inquebrantable. Y maldita me dice, sí, verdad, yo merezco lo mejor, vamos a meter el tarjetazo, coger el préstamo, aunque después quede de patas arriba. Y te dejas llevar de toda esa gente, y piénsalo todo y lo vas a traer con el poder de la atracción. Y te dejas llevar por todos esos disparates que enseñan a esa gente a mezclar con nueva era. Y cuando vienes a ver, quitas la mirada de lo espiritual y vienes a lo material, lamentablemente. Por eso es importante que nosotros en esta noche reflexionemos si verdaderamente lo que estamos haciendo con nuestras vidas es cultivando la amistad con Dios o cultivando la amistad con el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 4 que quien desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vuelvo y lo repito, como dijo bien la hermana ahorita, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Santiago 4:4. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquí no es que estamos viniendo a meter miedo, aquí es que estamos viniendo a ser confrontados por la palabra de Dios. Porque es Dios el que viene a hablarnos en esta noche, tanto a ustedes como a mí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a cultivar una relación con Dios o la voy a cultivar con el mundo? ¿Voy a seguir buscando las cosas que son perecederas o voy a buscar las cosas que son eternas? ¿Voy a buscar aquello que me ata a la perdición o voy a buscar aquel que me lleva a la salvación? Está de ti de mí, hermanos, que esta noche meditemos. Meditemos, ¿por qué? Porque la misma palabra de Dios también nos dice que tú y yo estamos llamados, incluso cuando le preguntaron a Dios cuál era el mandamiento más importante, que es el Shema, ¿verdad? El Shema Israel, Adonai, bla, bla, bla. En otras palabras, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Tienes que amar al Señor con todo tu ser, en otras palabras. Y muchas veces decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero nuestro modo de vivir demuestra lo contrario. Y no lo digo modo de juzgar, porque me estoy incluyendo. Muchas veces nos pasa y pecamos de eso. No, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero tu modo de vivir refleja verdaderamente eso que tú dices. En esta noche tenemos que preguntarnos eso, mis queridos hermanos, porque sabemos que todo se resume en el amor. Ese amor que Dios nos manda, ese amor que decimos tener por Dios, reflejarlo en el amor al prójimo. Y a veces con esa avaricia no demostramos ningún amor al prójimo. Y estamos cayendo en un pecado capital. Esto es apartado totalmente de la presencia de Dios y directito para las pailas de ya ustedes saben dónde. Y vuelvo y digo, esto no es para estar metiendo miedo, sino para que nos reevaluemos, porque esto lo debemos hacer todos los días. Se supone que todas las noches nosotros hagamos un examen de conciencia. Si no tenemos esa práctica, les recomiendo que no se acuesten a partir de hoy sin hacer un examen de conciencia, porque a veces indirectamente, inconscientemente pecamos de las cosas más tontas que nosotros nos podríamos imaginar. Y es importante que nosotros sepamos pedir perdón al Señor con un arrepentimiento verdadero
y un firme propósito de enmendar el daño que hemos hecho. Porque qué mucho daño hacemos, mi gente, que a veces ni nos damos cuenta. No, porque yo lo que dije es verdad. Caridad ante todo. Vamos a Corintios 13 y siempre dice que la caridad es lo más importante, sobre todo el amor, ¿verdad? Dependiendo de la versión. Entonces, cuando nosotros escuchamos y analizamos todo esto en profundidad, tenemos que entender entonces que nuestro corazón tiene que estar con Dios y no con el mundo. Va a parecer repetitivo, pero es que a veces necesitamos esa repetición para el aprendizaje, porque a veces pareciera que, como dice el refrán, se nos mete por un oído y se nos sale por el otro, y a veces necesitamos, como los niños chiquitos, que nos estén recordando una y otra vez para que no nos hagamos los de el oído sordo y el de la vista ciega. Incluso, mira si es importante que nosotros en todo momento busquemos que nuestro corazón esté con Dios y no con el mundo, que el mismo Señor en su palabra nos dice en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 14 al 15, lo siguiente: no vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Este versículo tiene dos partes. La primera, la recomendación: no vayas tras los dioses de este mundo. ¿Cuál es el Dios de este mundo que se está condenando esta noche? Ese Dios de la avaricia, ese Dios del dinero, que por ese maldito dinero se rompen familias, se rompen amistades y rompemos a veces hasta la relación con Dios mismo, que a veces es tan difícil es cuando viene la ofrendita y cogemos, exprimimos el billetito de uno y lo tiramos ahí como que nos duele, como si tuviéramos cangrejos en los bolsillos. Y gente, parece risa, pero es una realidad. Hay veces que nos pasa, yo no sé si aquí alguien ha visto la película que se llama El Cristiano de la Secreta, pero hay una escena en esa película que viene el hermano y están preparando el momento de la ofrenda y dice: Señor, en un acto de fe, el primer billete que yo vea en mi cartera va para tu obra, Señor. Y viene, saca la carterita y cuando abre el billete le dice: Señor, reprenda al diablo. Y coge, lo mueve para el lado y agarra el billetito de uno y los truje y ese es el que echa. Hermano, a veces nos pasa así. A veces nos pasa. Para las cosas del mundo, olvídate, damos el tarjetazo que el plástico aguanta todo lo que venga. Pero para las cosas de Dios, el billetito de uno y estrujado. Y si sacamos el medudito, que no se oiga, para no avergonzarse uno. Cuando el Señor nos dice claramente en su palabra que Él ama al dador alegre. O sea, cuando tú y yo ofrendamos, lo tenemos que hacer con alegría, con regocijo, porque es para Dios, no es para el mundo, no es para cosas que destruyen, sino que es para cosas que edifican. Es para ayudar a aquel que más necesitado, porque esa es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia es ayudar al más necesitado. Entonces ten en cuenta que lo poco o mucho que tú des no es para el cura, para que se compre una sotana nueva o para que se compre un Ferrari, es para ayudar al más necesitado, mis queridos hermanos. Y si te da repelillo, pues vete tú y busca uno que esté allá arrastrándose por la cuneta y se los da. Pero busca siempre desprenderte de eso que tanto nos ata, mis queridos hermanos. ¿Por qué nos dice el Señor eso? No sea que estalle el furor del Señor y te haga desaparecer del faz de la tierra. No es que Dios va a venir ahora como los muñequitos y te manda un trueno y te mete un cocotazo. Es que el Señor te está dejando saber que no es Dios mismo que te destruye, es tú mismo que te está destruyendo. Nos estamos destruyendo espiritualmente con esa avaricia, porque nos apartamos de esa amistad con Dios. Dejamos de ver a Cristo en nuestro hermano. Dejamos de ver a Cristo en nuestro hermano. ¿Y qué miramos? Ya que el Señor no le dé una peseta, pues eso para lo que quieres, para droga. Pues mira, pues llévale algo de comer entonces. ¿Qué tan difícil es? Si te da tanta manía. Y eso es ejemplo de la vida cotidiana. Yo no estoy diciendo algo aquí que nadie no sepa. Porque somos grandecitos ya. Somos grandes y sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Y al final de cuentas, Dios nos va a juzgar a todos. Y vamos a recibir conforme a nuestras obras. Yo no estoy diciendo que es que las obras salvan, sino que esa fe que nosotros hemos puesto en el Señor nos tiene que por obligación mover a la buena obra. Esa obra de misericordia que estamos llamados. Esto no es un invento de este servidor. Es algo que ya el Señor nos ha enseñado a través de su santa iglesia. Ahora está de ti de mí, ¿qué hacemos con lo que nos ha enseñado el Señor? Por eso dije en un principio
que hoy vamos a refrescarnos espiritualmente, porque esto es algo que ya sabemos, pero que es importante que se nos refresque, para que nosotros tengamos claro, que no puedo decir, ay, que se me olvidó, pues bueno, gloria a Dios, porque hoy se te está recordando, tanto a ti como a mí, ¿verdad? Porque tampoco, ¿verdad?, consejos vendo y para mí no tengo. Ay, amén. Este servidor tiene que aplicarlo. El primero que lo tiene que aplicar es uno mismo que está aquí hablando. Amén. Amén. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con darle la espalda a Dios y buscar el deleite en cosas del mundo, que son las cosas materiales. Recuerden, ¿verdad?, que también tenemos que tener mucho cuidado con vivir un cristianismo a medias. Cuidado con vivir un cristianismo a medias, o peor aún, cuidado con vivir un cristianismo por cumplimiento. Porque sabemos que esa palabrita cumplimiento está dividida en dos, compuestas: cumplo y miento. Así que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, mis queridos hermanos, bien cuidadosos, porque el mismo Señor nos dice en su palabra en Apocalipsis 3:16: porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Yo no sé aquí cuántos han visto eso, lo que es un vómito, ¿verdad? O cuántos le ha dado un vómito alguna vez, pero yo no veo nada bonito en eso, ¿verdad? Y triste sería que el Señor nos vomitara de su boca. Eso sí sería triste, que el momento de nuestro juicio nos digan que porque no fuiste ni frío ni caliente, porque fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Yo no quisiera escuchar eso de parte del Señor. Y vuelvo y les repito, creo que ya lo he dicho en múltiples ocasiones, esta palabra de hoy no es para estar metiendo miedo ni para manipular. Es para refrescarnos la memoria, es para crearnos la conciencia de la importancia de desapegarnos de tanto materialismo, de tanto egoísmo, de tanta avaricia, y acercarnos a la fuente de la gracia que es Cristo, que nos libera, que nos restaura, que nos deja ver que la importancia no está aquí, nuestra meta no es aquí, nuestra meta es en el cielo. Amén. Por eso Dios nos dice en su santa palabra: sean santos, pues yo soy santo. No basta con ser bueno, mis queridos hermanos, buenos cualquiera de por ahí. Muchas veces dicen, yo, fulano, bebe, fuma y todo, pero él es bueno, él es buena persona. Bueno, está bien. Nosotros no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Amén. Así que tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, que si tú y yo estamos dispuestos a entregarlo todo por el Señor y de poner nuestro corazón en conseguir el cielo, yo les aseguro, mis hermanos, que nosotros vamos a ser como el de la parábola, el hombre que cuando encontró ese tesoro, cogió y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar ese tejero. Porque en ese tejero estaba ese tesoro, que no era otra cosa que el reino del cielo. Tú y yo estamos llamados a dejarlo todo por ese tesoro, porque ese tesoro es el que nos va a conseguir la vida eterna. No es un tesoro material, es el tesoro que está ahí escondido. El dueño del oro y la plata está ahí. Él no necesita nada más que tú y yo abramos nuestro corazón para entonces meterse, sacar toda la basura que está dentro de nuestro corazón y convertirlo en luz. Y va a convertir de cada uno de nosotros, así como el carbón ese que bajo presión y el fuego del Espíritu Santo nos va a convertir en un diamante puro y brillante para la gloria de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, si fuéramos a resumir, ¿verdad?, esto que hemos hablado hasta el momento, yo diría que el Señor hoy, a través de su Evangelio, primeramente, ¿verdad?, nos exhortó a que cultivemos los tesoros celestiales y no los de la tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros de aquí de la tierra son pasajeros, creo que lo dijimos ya en múltiples ocasiones, pero los tesoros del cielo son eternos. Entonces, se nos ha recordado en esta noche que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, por eso el Señor, al final de la lectura de hoy, nos decía que no podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y cuando aclaramos a lo que se refiere, a lo que estamos con Dios o estamos con el diablo, que el Señor los reprenda. Por eso fue que posteriormente estuvimos reflexionando, ¿verdad? Y nos preguntamos a nosotros mismos en esta noche que ¿dónde está nuestro corazón? Es importante, ¿verdad?, que sigamos meditándolo y que no se acuesten hoy sin verdaderamente haber hecho ese examen de conciencia y ver cómo está nuestro corazón a la luz de Cristo. Y por último, ¿verdad?, reconocimos, como dice San Mateo 6:33, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia para que lo demás llegue por añadidura. Es el llamado que tenemos en esta noche, mis queridos hermanos. Y lo último que tocamos, ¿verdad?, el enfoque, ¿verdad?, de nosotros tener que entregarnos por completo a Dios. Tenemos que dejar todo lo que nos sea de su agrado y buscar
en todo momento entregarnos por completo al Señor. No podemos solamente entregar el 99%. Ese 1% que nos falta por entregar es tan importante como el 99% que ya hemos entregado. Amén. Amén. Así que yo creo que, como dicen en el campo, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Queda de ti y de mí esta noche lo que vayamos a hacer con la palabra que hemos recibido. Y, ¿verdad? Como dice el Señor en Deuteronomio 30:15, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Entonces, está de nosotros lo que escojamos en esta noche. Para culminar, yo quiero hacer un pequeño cuentito, yo creo que no me cojo ni 2 minutos, para que lo consideren en esta noche, ¿verdad? Con la palabra que hemos recibido. Había un sacerdote que salió rapidito de la misa y llama a este taxi, y el taxi viene, se monta y dice, ay, yo más alegre con el padre, ay padre, qué bueno que lo tengo aquí, el viejito haciéndole mi cuento, el viejito que no puede ni con la vida. Y cuando el viejito va, el viejito guiaba más malo, ahí pasó, uy Señor, bueno, hizo 1000 oraciones, le pidió perdón al Señor, y con todo eso se mataron los dos. Y cuando llegan al juicio, viene el Señor y pasa el pobre viejito, el taxista, le dice, usted ha llegado a lo más alto del cielo. Cuando lo juzgó, y el cura dijo, acho, olvídate que si al lado del viejito voy yo entonces, si él va allá, yo voy a la derecha de Cristo voy yo. Cuando juzgan al Padre, te salvaste por un pelito. Pero, ¿cómo si yo soy cura? Me salvé por un pelito más nada, ¿qué es eso? Dijo, Padre, ya usted llegó a un punto que se acostumbró tanto a la vida del mundo, que ya cuando iba a la iglesia lo hacía todo por cumplimiento. Ya lo hacía pues, porque estaba acostumbrado, porque tenía que hacerlo. Y ya en las homilías hasta se le dormía a la gente. Y entonces usted estaba llamado para traer almas a Cristo. ¿Y qué usted hizo? Gracias a Dios por es más, usted se salvó gracias al chofer. Porque el chofer, así como hizo con usted, con todo el que se montaba con él, como él guiaba tan malo, se recordaban de mí siempre. Y todos clamaban a mí. Así que gracias a él fue que usted se salvó. Y entonces, moraleja de la historia. Espero que esta noche haber sido un buen taxista para ustedes. Que Dios los bendiga.